Muy buen día, sean bienvenidos al video de esta semana. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema la perspectiva. La perspectiva se define como el arte de representar los objetos en forma y la disposición con la que se aparecen en la vista, también como el conjunto de objetos que se visualizan desde el punto de vista del espectador. En esta imagen observamos a una persona que está en una carretera. Esta persona observa hasta el final de este camino. Los objetos que observan a su alrededor se dan cuenta de que cambian su forma, pero esta forma es como esta persona la observa si se coloca en este punto de la carretera. A esto se refiere la perspectiva, a representar los objetos en forma y en la disposición con las que aparecen a la vista. O sea, vamos a representar los objetos tal y como nosotros lo observamos si nos ubicamos desde un punto. Ahora vamos a imaginar que estamos en la calle. Si nosotros nos posicionamos o nos ubicamos en este punto de la carretera y observamos hacia el frente, tal y como lo vimos en el ejemplo anterior, vamos a observar varios detalles. En primer lugar, las estructuras que tenemos de este lado, tanto del otro lado, vemos que se van haciendo más pequeñas conforme nosotros observamos hasta el final del camino. También vemos que las estructuras pierden su forma. Por ejemplo, esta casa que nosotros tenemos acá, si nosotros nos acercamos y lo observamos desde frente, vemos que la forma de esta casa es forma rectangular. Pero si nosotros observamos esto desde el punto de vista anterior, acá, vemos que la forma ya no es rectangular. Pero esta es la forma con que nosotros lo observamos. De esto se trata la perspectiva, de representar los objetos tal y como nosotros lo observamos. Existen varios tipos de perspectiva que vamos a ver más adelante. Acá podemos seguir observando que si nos ubicamos en cualquier punto podemos observar los objetos de distinta forma. Acá también tenemos otra forma de poder ver los objetos. Por ejemplo, si ubicamos esta estructura, de esta forma, y nosotros nos ubicamos en esta parte y la observamos, vemos que tenemos dos puntos de fuga, le vamos a llamar. Acá, para representar esta estructura o este edificio, nosotros vamos a tomar en cuenta dos puntos de fuga. Esta que tenemos del lado derecho y la otra del lado izquierdo. Acá. Y de esta forma nosotros observamos que las estructuras se van haciendo más pequeñas conforme se van acercando a los puntos de fuga. Este experimento ustedes lo pueden realizar si ustedes se ubican en una posición y observan un objeto o un paisaje, y se van a dar cuenta cómo es que pierden la forma del objeto cuanto más se acerca a los puntos de fuga. A continuación vamos a ver lo que son los tipos de perspectiva y también todas las partes que estas conllevan. Mediante esta técnica, los artistas proyectan la ilusión de un mundo tridimensional en una superficie de 2 dimensiones. La perspectiva nos ayuda a crear una sensación de profundidad de espacio que retrocede. Acá tenemos otro ejemplo, en donde tenemos lo que es el punto de fuga, que es en donde convergen todos los objetos. O sea, de donde salen todas las líneas para representar los objetos. La perspectiva acá nos habla de una técnica que se utiliza para proyectar la ilusión de un mundo tridimensional. ¿Qué quiere decir esto del mundo tridimensional? Un mundo de 3 dimensiones, o sea, donde cada objeto va a tener 3 medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Las que hemos trabajado en lo que son las proyecciones: la altura, la anchura y la profundidad. Y esto es lo que observamos en estos objetos: la altura, la anchura y la profundidad
de los objetos. Entonces de esto se trata, de representar en un plano, en este caso tenemos una hoja de papel, representar lo que son objetos en 3 dimensiones. La perspectiva entonces es un sistema que permite representar 3 dimensiones sobre una superficie plana de 2 dimensiones. Por lo tanto, es una simulación de lo visible de la naturaleza, que permite figurar el efecto volumétrico de los objetos colocados, estos a su vez en un ambiente de falsa profundidad. El ojo estima la distancia en base a la disminución del tamaño de los objetos y el ángulo de convergencia de las líneas, perspectiva lineal, del objeto, y de la distancia dependerá de que la imagen tenga más o menos profundidad. La sensación de profundidad es puramente ilusoria, pero forma parte de una técnica de composición muy importante. Acá nos vuelve a mencionar acerca de las 3 dimensiones que vamos a representar sobre una superficie plana de 2 dimensiones. Quiere decir que tenemos lo que es nuestra superficie plana, que es nuestra hoja de papel, en donde vamos a simular que los objetos tienen 3 dimensiones, la altura, anchura y profundidad. Nos habla también acerca de las líneas convergentes, que son estas líneas que nosotros observamos en esta imagen de color azul, que se unen en un punto. A estas les vamos a llamar líneas convergentes, que convergen en un mismo punto, tanto del lado izquierdo como del lado derecho en este ejemplo. Ahora vamos a definir varios términos técnicos que se deben conocerse perfectamente en esto de la perspectiva. La primera definición es la de línea de horizonte. Es la línea imaginaria que marca la altura de los ojos del espectador. Según querramos dibujar un objeto más arriba o más abajo, deberemos variar su altura. Tal y como lo observamos en este ejemplo, esta línea que nosotros observamos acá va a ser nuestra línea de horizonte. Y acá, según nos indica, que se encuentra a la altura de los ojos del espectador. Quiere decir que el espectador es la persona que está observando la imagen. Acá tenemos nosotros el espectador y la línea de horizonte se encuentra justo a la altura de lo que son los ojos de esta persona. Es una línea horizontal directamente, ¿ok? Luego tenemos el punto de vista. Representa la situación del espectador a derecha o izquierda respecto al modelo. Punto principal. Es la proyección perpendicular del punto de vista sobre el horizonte. La distancia del punto de vista a la línea del horizonte se llama distancia visual. Y este punto principal me va a representar lo que es la distancia visual. Quiere decir qué tan lejos se encuentra el espectador de lo que es la línea de horizonte. Puntos de fuga. Son los puntos situados en la línea de horizonte, donde convergen todas las líneas horizontales paralelas entre sí que existen en el modelo. Estos se refieren a todas las líneas que convergen en un mismo punto. Este punto le vamos a llamar punto de fuga. Tal y como lo observamos, en este caso el punto de fuga se encuentra en el horizonte. Acá tenemos nuestra línea de horizonte y acá justo en el centro tenemos nuestro punto de fuga, que es en donde salen todas las demás líneas que se utilizan para representar todos los objetos. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos un mismo punto de fuga, que es en donde salen todas las demás líneas para representar, en este caso, dos objetos, un rectángulo y un cubo. Ahora vamos a ver los tipos de perspectiva que existen. En primer lugar tenemos lo que es la perspectiva aérea. Cuando el horizonte está muy alto o muy bajo, las líneas verticales se alteran por la perspectiva y necesitamos un tercer punto de fuga localizado en una línea de horizonte vertical accesoria. Tal y como lo vemos en este ejemplo, tenemos en este caso 3 puntos de fuga, ya que en esta perspectiva vamos a observar el objeto pero desde la parte de arriba, ¿ok? Entonces vemos que desde la parte de arriba también se va a deformar lo que es el objeto. En este caso tenemos un cubo que si nosotros lo observamos desde la parte de arriba, esta se va a empezar a deformar o se va a empezar a hacer más pequeño también desde el punto de fuga que se va a colocar justo en
la parte de abajo de nuestro objeto. Ahora tenemos lo que es la perspectiva oblicua. En este tipo de perspectiva se utilizan dos puntos de fuga, que estos están localizados en el horizonte en un ángulo de 90 grados con el vértice localizado en el punto de vista. En este caso, tal y como lo vemos en este ejemplo, tenemos dos puntos de fuga y estos están situados en cada uno de los extremos del horizonte. En este caso tenemos F1 que representa puntos de fuga 1 y F2 puntos de fuga 2. Y estas líneas que salen de lo que son nuestros puntos de fuga van y forman un vértice. ¿Qué quiere decir eso de vértice? Que se van a formar y se van a unir en un mismo punto. Entonces, acá vemos cómo es que estas líneas forman lo que es un vértice y esta posee lo que es un ángulo de 90 grados hacia los dos puntos de fuga. Y luego, pues para representar el objeto, pues, utilizamos lo que son nuestras líneas de perspectiva, que estas se generan desde los puntos de fuga, tal y como lo observamos en este ejemplo. Acá también tenemos otro ejemplo de perspectiva oblicua. Por último tenemos lo que es la perspectiva paralela o también llamada frontal, y en esta se utiliza un único punto de fuga que coincide con el punto principal. Entonces, este tipo de perspectiva es la que vimos desde el principio del video. Tenemos lo que es nuestro punto de fuga, tenemos nuestra línea de horizonte y tenemos también línea del punto de vista. En este caso nosotros observamos el objeto desde la parte frontal, tal y como lo vemos en este ejemplo, que es una mesa. Y también tenemos acá otro objeto donde todas las líneas van y se extienden hasta lo que es nuestro punto de fuga. ¿Okay? De esta forma nosotros observaríamos estos objetos si nos ubicáramos en este punto. Actividad. Para la actividad de esta semana vamos a realizar lo siguiente. Punto número 1. Escribir el tipo de perspectiva en el que están representados los siguientes objetos. Tenemos acá nosotros 3 dibujos y ustedes van a colocar en la parte de abajo cómo se le llama al tipo de perspectiva en el que está representado cada uno. Luego tenemos número 2, escribir las partes de cada uno de los tipos de perspectiva. Acá tenemos las partes únicamente y ustedes van a identificar en dónde se encuentran. Tenemos lo que es el punto de fuga, la línea de horizonte y también el punto de vista. Esto ha sido todo por esta semana y recuerden que cualquier duda o comentario ustedes me pueden hacer llegar a través de las distintas redes sociales. Nos vemos en la próxima. Recuerda que también puedes hacer la descarga de la aplicación Programas de Aulas Técnicas y Tecnológicas. Búscala en Google Play como ATT o también copiando el siguiente link a tu navegador. También si posees una aplicación de escáner de códigos QR, también puedes escanear el siguiente código para poder hacer la descarga directamente a tu dispositivo. En la aplicación encontrarás este mismo video, así como todos los videos anteriores y también contenido de apoyo para tu curso.